Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este seminario llamado La inhibición del psicoanalista, dictado por la licenciada Graciela Corrado. Graciela es psicoanalista, es miembro titular de la EFBA, es coordinadora del equipo de salud mental del CESAC número 12, Hospital Pirovano. Participa con trabajos en varios congresos nacionales e internacionales. Ha publicado artículos en revistas y páginas web en colaboración. También es docente y supervisora de DITEC en Centro 2. Le damos la palabra a Graciela. Buenas tardes a todos, a todas. Esperamos unos segunditos. Hola. Hola, ¿qué tal? Y sacar esto. Hola. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿Qué tal? muy bien. Bueno, yo muy contenta de tenerlos a todos y a todas acá, porque ya saben que sin ustedes no hay curso. No se puede dar curso al seminario. Así que desde ya, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, para mí es un gusto estar acá compartiendo este espacio en Centro 2. Agradezco a Patricia Hamra por la invitación, por la confianza en la transmisión del psicoanálisis que deposita en todas las personas que invita, en todos los analistas que invita a dar testimonio de la práctica clínica y de los conceptos teóricos del psicoanálisis. Vamos a tratar de hacer la interlocución con este tema. Vamos a empezar. Ahora faltan 2 minutos para -20. Mientras tanto, vamos esperando que entren algunas personas más. Había muchos inscriptos, pero bueno, suele suceder que de los inscriptos luego no participen todos, pero luego, como queda, creo, grabado, muchos de ustedes van a poder escucharlo o volverlo a escuchar, si así les parece. Sí, eso es lo que pasa. A mí me encanta estar acá, pero a veces coinciden los horarios, pero obvio que los veo en YouTube después. Y a veces más de Claro, una vez, porque son re buenos. Hay muchas conferencias y seminarios y talleres que son buenísimos. Los tuyos en particular me encantan. gracias, Tengo Nadia. que, tengo que decirlo porque es así. Aprendí un montón. Bueno, espero que esta vez tengas la misma experiencia. Voy a hacer todo lo posible. Es un tema que Bueno, estamos trabajando desde el 2007. Ahora después les voy a contar. Primero me voy a presentar para los que no me conocen. Yo soy Graciela Corrao, soy psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Coordino un DITEC en Centro 2. Anteriormente coordiné 2 GAF. Ya hace 5 años que pertenezco a la institución como docente y supervisora. He dado algunos otros seminarios. El año pasado sobre masoquismos, el anterior sobre neurosis obsesiva, y bueno, y otros ya no me acuerdo. Deseo, demanda y necesidad fue otro también. Ese fue presencial porque fue antes de la pandemia. No quedó, ese no está, creo, grabado porque no se usaba. O sea, se usaba me acuerdo haber ido a la calle Corrientes, a uno de los salones, y después, bueno, ya lo que pasó que todos conocemos. Fui coordinadora hasta mayo, durante 33 años,
del equipo de salud mental del CESAC 12, que depende del Hospital Pirovano, y participo en congresos de convergencia en la Lacanoamericana, que ahora hay una reunión en el Mar del Plata en septiembre, y trabajo en consultorio privado con pacientes y también con supervisiones. Bueno, hecha esta presentación, les quiero comentar que elegí el tema de la inhibición, que no es un tema, es un concepto poco trabajado. Haremos un recorrido por la obra de Freud y de Lacan sobre esta noción, porque no tiene estatuto de concepto para el psicoanálisis. Sin embargo, tiene una importancia clínica fundamental para mí y la voy a tratar de sostener. También voy a dar algún caso clínico, no en esta reunión, pero como tenemos 3 reuniones, voy a tener tiempo de darles algún material clínico. En los próximos encuentros recorreremos el concepto en relación a la función del psicoanalista, la abstinencia, la neutralidad, cómo influye la inhibición en la posición de sujeto supuesto saber, por ejemplo, y en el deseo del analista. Nos referiremos también a nociones como horror del acto y horror al acto, que puede padecer el analista, o sea, nosotros, nosotras. ¿Hay un superyo psicoanalítico? Es una pregunta que vamos también a desarrollar. Como el título lo señala, la inhibición puede alcanzarlo también a él o a ella, al psicoanalista. O sea, puede alcanzarnos a nosotros, en nuestra posición en relación a la dirección de la cura. Se trata de indagar dónde actúa la inhibición en sentido amplio, o sea, en sentido estructural, en la abstinencia, incluso también en el deseo del analista, como les decía, haciendo posible un análisis, porque la inhibición es tanto negativa cuando hay en exceso como cuando falta, porque cuando falta la inhibición en ciertos aspectos, también produce cuestiones patológicas o efectos no deseados. Hasta puede interrumpir una cura. Entonces la inhibición que muchas veces se la relaciona con una cuestión patológica, estos 3 encuentros tienen como objetivo mostrar que la inhibición no solo es una cuestión patológica, sino una cuestión necesaria para el buen funcionamiento del aparato psíquico y también es necesaria en la posición del analista. Y vamos a analizar dónde encontramos la inhibición normal, la buena, la que no debe faltar. Hay una inhibición que no debe faltar, pero hay otra que sí, que es la más conocida, que tiene efectos patológicos. Pero me interesa resaltar la otra cara de la inhibición. Por eso en el título, La inhibición del psicoanalista, hay una ambigüedad, hay una paradoja, vamos a ver si podemos decir así. La inhibición, como más se conoce, es la que actúa como impedimento, freno, obstáculo, capaz de interrumpir una relación transferencial, de perturbar la transferencia. Recorreremos, como dije, la noción en la obra de Freud y en la de Lacan y afrontaremos las paradojas que se encuentran al paso. ¿Qué es una paradoja? Porque el psicoanálisis está lleno de paradojas.
es un hecho o una expresión que contiene ideas aparentemente contrarias a la lógica. Es una formación que parece lógicamente incoherente y sin embargo tiene sentido. Las paradojas nos invitan a reflexionar y desafían las ideas preconcebidas. Nos invitan a descubrir una verdad más profunda que ocultaban. Por ejemplo, la paradoja del mentiroso. ¿La conocen? Dice, yo miento, pero ¿cómo? ¿Está afirmando que miente? Entonces, ¿dice la verdad o miente? Esta afirmación es lógicamente indecidible. ¿Qué quiere decir? Que una proposición es indecidible. Significa que no es posible demostrar si es verdadera o falsa. Pero hay otro tipo de paradojas. Por ejemplo, la que encontramos en la obra de George Orwell, Rebelión en la Granja, que es un libro muy conocido de él, que lo recomiendo. Y esta frase famosa que dice, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. A veces lo decimos de los seres humanos, ¿no? Cuando decimos, todos somos iguales, pero algunos, ante la ley, pero algunos son más iguales que otros. ¿Qué queremos decir? Que la justicia no es igual para todos, ¿no? Bueno, esto es una paradoja, porque ¿cómo va a haber algunos que sean, si sos igual, sos igual? No puede haber unos que sean más iguales que otros, pero nosotros captamos que hay un sentido oculto en esta forma de decir. Y bueno, esto muchas veces pasa en la clínica psicoanalítica, en los análisis que dirigimos, pero también en la teoría. Y a las pruebas me remito, porque el título de este seminario es paradójico, porque ustedes qué habrán pensado, la inhibición del psicoanalista va a hablar de las dificultades del analista. Cuando un analista se inhibe, no va a poder hacer su trabajo bien. Eso es verdad, es verdad. Entonces, ¿cuáles serían esas inhibiciones que nos perjudicarían como analistas en nuestro trabajo? Eso lo vamos a ver. Pero también vamos a ver la otra cara, cuando falta la inhibición, cuando decimos algo que a lo mejor no tendríamos que haber dicho, cuando nos ponemos en la posición de saber, de saberlo todo, porque el sujeto supuesto a saber, vamos a ver que es una posición que nos invita a pisar el palito y a creer que sabemos, porque el analizante está esperando que nosotros sepamos todo. Entonces, ¿cómo hacer semblante de saber, pero no caer en el lugar del amo o del... No, yo le voy a decir a usted o a vos cómo es la cosa, ¿no? Ese sería un derrape del lugar del sujeto supuesto a saber. Bueno, eso lo vamos a ver más detenidamente en otra reunión, pero para explicarles la cuestión paradojal viene bien, porque nuestro título es bastante paradojal. En síntesis, quiero que quede claro cuál es el eje de este seminario. Breve, porque son 3 encuentros. La inhibición, si bien no es considerada un concepto y menos aún un concepto fundamental, ya saben que hay 4 conceptos fundamentales para Lacan: pulsión, transferencia, inconsciente y repetición, seminario 11, que algunos analistas se animaron a agregar algunos otros en la lista, ¿eh? Por ejemplo, deseo. Para algunos analistas, el concepto, la noción de deseo, la elevaron a una categoría de concepto fundamental y fundamentaron ese acto con un libro, en fin, con un seminario o con una presentación en un congreso. Pero digo, yo no me animo a tanto a decir que la inhibición es un concepto fundamental, pero me animo a decir que es una noción que queda un poco de lado
no la tenemos muy en cuenta, pero que hay que estudiarla en profundidad, porque van a descubrir qué bien que nos viene para la clínica. Veremos su incidencia, bueno, en la constitución del aparato psíquico, vamos a descubrir la inhibición, por ejemplo, en la constitución del deseo. El proyecto de psicología para neurólogos, tomo 3. Volver a los textos de Freud, porque parece, uno a veces leyó los textos, pero yo digo que Freud es un clásico, o sea, todos los artículos de Freud son clásicos, quiere decir que están vivos, que parece que Freud los reescribió, porque uno lo lee una, dos, tres veces y encuentra cosas nuevas. Parece, pero ¿cómo esto ya estaba? Y yo no lo pesqué. ¿Por qué? Porque como uno después leyó un montón de otras cosas o alguien le explicó algo, nuestros ojos son nuevos. No es que, por supuesto, no es que Freud se levantó de la tumba y volvió a escribir, pero da una sensación que están vivos esos textos, que dicen otra cosa distinta cuando uno lo lee la tercera vez que cuando lo leyó la primera. Por eso, para mí son textos clásicos. También, por supuesto que la inhibición puede llegar a ser un síntoma, eso no lo discutimos, ¿eh? O quedarse en una inhibición. Cuando se queda en una inhibición, el sujeto no padece de eso, o sea, dice, yo soy así, listo, por ejemplo, tengo auto pero no manejo. No, pero no es un problema para el sujeto, puede ser, la inhibición tiene ese efecto, que a veces son los amigos o el mismo analista que tiene que, a partir de una inhibición, interrogar y transformarlo en síntoma. No sé, por ejemplo, y usted que canta tan bien, usted que canta y que hace tantos cursos, ¿usted nunca cantó en un evento, ¿no? No, no me interesa. ¿No? O sea, hay inhibiciones que el paciente las trae sin darse cuenta. Es el analista el que tiene que, con su oído y después de un tiempo de conocer al paciente, percibir o captar qué puede hacer con eso, si hay algo para hacer. Por ejemplo, este ejemplo que les digo, un ejemplo cualquiera que se me ocurrió ahora, pero que viene bien, me parece. Habrá otros. Digo, bueno, después vamos a ver la diferencia entre la inhibición y el síntoma, o a recordarla porque quizás ustedes ya la saben. Lo cierto es lo siguiente, que el psicoanálisis no logró darle a esta noción una definición rigurosa. No encontramos donde bueno, vayan acá que van a encontrar una definición de inhibición. No, vamos a tratar nosotros de, digamos, hacerla. De modo tal, bueno, que parece tener una ubicación secundaria en la teoría psicoanalítica. Es curioso que tampoco en el diccionario de la Planche y Pontalis, que seguramente ustedes habrán tantas veces consultado, no figura. Usted figura pulsión, figura represión, inconsciente, pero en inhibición no figura. Es raro, porque es un diccionario de los más importantes, de los más consultados. Todos sabemos que el psicoanálisis emplea términos que pertenecen a otra disciplina. Por ejemplo, represión lo usa todo el mundo, pero el psicoanálisis define los términos de manera distinta. Represión no es castigar a otros, ya sabemos, es un mecanismo de defensa, incluso es una operación necesaria para la constitución del aparato psíquico. Lo mismo pasa con inhibición.
Según el diccionario de la Real Academia Española, la inhibición es un componente de regulación psicológicos o fisiológicos de los seres vivos. Sinónimos que encontramos son abstención, contención, retención. Y el diccionario de María Moliner dice que inhibición significa impedir o prohibir algo, suspender la actividad de un órgano, inhibirse en su forma reflexiva significa abstenerse de intervenir, detenerse. Se trata de una acción. Y de a poco fue tomando un matiz de pasividad. Entonces pasó en sentido descriptivo a subrayar un estado. Es decir, esa persona está inhibida. También se usa en el ámbito jurídico. Cuando uno dice inhibición de bienes o un sujeto que está inhibido, jurídicamente hablando, quiere decir que no dispone de sus bienes. Ahí se arrima un cachito, porque, por ejemplo, a nuestro campo, porque en el ejemplo del canto podríamos decir, bueno, si esa persona canta en la casa, pero canta muy bien y no canta, digamos, para otros, no dispone de esa habilidad, no está haciendo uso de ese don o de esa capacidad o de ese arte. No se olviden que la sublimación no es solo hacer algo artístico o desviar una pulsión y obtener el placer por otra vía, sino que es poner el objeto a circular también. Porque si yo me lo guardo en mi casa, para mí es una posición muy, o sea, autoerótica, o sea, nadie está obligado, digamos, a ponerlo en circulación, pero hay que ver, por eso las generalidades no son buenas. Yo acá estoy generalizando, habría que ver caso por caso, pero lo que se espera en realidad en la sublimación es que alguien comparta con otros, socialice, haga lazo con eso que le gusta, ¿no? Eso, donde él obtiene placer. Pero bueno, si está inhibido, no dispone, no. Y por ahí que no tiene ganas es una excusa. Habla más de una defensa, de una inhibición que de una verdad. Pero eso solo un análisis va a poder saber si es así. Nosotros como analistas sabemos que no sabemos nada del paciente. O sea, el paciente viene y uno se dispone a abrir los oídos para tratar de ayudarlo a encontrarse con su verdad. Pero en verdad no sabemos lo que le pasa. Hasta tanto transcurran unas cuantas entrevistas. El analizante no sabe que sabe, tampoco dispone, pero sabe. Nosotros sabemos que sabe porque nosotros confiamos en el inconsciente. Es un saber no sabido, pero sabe. Por ejemplo, sabe que le da pánico equivocarse, quedarse afónico, digo, ¿no? Siguiendo el hilo del canto. O que tiene un ideal demasiado alto porque vamos a ver la inhibición que produce la idealización del ideal. El ideal del yo no es malo, o sea, es algo con lo que uno se mide, ¿no? Uno quisiera ser como, está muy bien. Todos tenemos el ideal del yo que nos guía, pero la idealización del ideal es aplastante.
nos enferma. Y si yo quiero cantar como Pavarotti, pero no voy nunca a cantar a ningún lado, voy a cantar en la ducha y nada más. O sea, la idealización del ideal puede causar inhibiciones. Lo vamos a ver más detenidamente cuando hagamos la diferencia entre ideal del yo y super yo. Y bueno, y conciencia moral. Cuando veamos la inhibición del psicoanalista como obstáculo en la dirección de la cura. Hoy vamos a ver la inhibición en Freud, pero desde el proyecto, y vamos a tratar de llegar a ver dónde llegamos. ¿Saben cuál es nuestro texto de cabecera? Inhibición, síntoma y angustia. El texto de 1925 que se encuentra en el tomo 20 de Amor Rorto. Y de Lacan, el seminario 10 de la angustia. Pero también vamos a ver cómo toma Lacan la inhibición en el seminario 22. Pero eso más adelante. Bueno, ya en inhibición, síntoma y angustia, Freud dice que la inhibición, miren, lo primero que dice de la inhibición es que no necesariamente designa algo patológico. Y la inhibición tiene mala prensa, porque lo primero que se nos ocurre es patología. Patología, porque yo digo inhibición, patología. Sin embargo, lo primero que dice Freud es que la inhibición no necesariamente define algo patológico. O sea, nos está dando una mano, porque dice, ojo, tengan cuidado con este concepto. ¿Qué pasa en el acting out? ¿No falla la inhibición? Alguien se lanza a hacer algo sin pensar. En el pasaje al acto, hay alguien que no piensa las consecuencias. ¿Eh? En la impulsión, en la adolescencia, ustedes si trabajan con adolescentes, es la época del impulso, de se me ocurrió y lo hice, o como hasta reventar, o tomo alcohol hasta el coma alcohólico. Ahí que falla la inhibición, no hay límite. Entonces, es un concepto muy importante de trabajar, sobre todo en esta época. En la última reunión vamos a tocar el tema de época. ¿Qué pasa en esta época? ¿Qué pasa con el discurso capitalista? ¿Qué pasa con el deseo y el goce? ¿Por qué falla la inhibición? ¿Por qué la desinhibición? No, hay que desinhibirse. ¿Qué peligro hay para la posición del analista en esta época, con esa conceptualización del empuje al goce? ¿Y qué tiene que ver eso con el super yo? Bueno, en el sentido no patológico, la inhibición es una limitación normal de una función. Pero en sentido patológico, designa algo que no anda. Y muchas inhibiciones son una renuncia a cierta función porque a raíz de su ejercicio se desarrollaría angustia. Entonces el yo inhibe esa acción para evitarse sentir angustia. Los pacientes no siempre presentan sus síntomas. Muchas veces otorgan algún sentido a su malestar, un sentido egosintónico. ¿Qué quiere decir que un síntoma o que un malestar sea egosintónico? Es decir, que no implica, que el sujeto no se implica en ese desorden que denuncia. O sea, lo tiene asumido, ¿no? Como el tango, si soy así, ¿qué voy a hacer? Ya casi que
formaría parte como de un rasgo de carácter, ¿eh? Un síntoma egosintónico. O sea, no le hace problema. Por lo tanto, el analista por ahí va a tener que hacer alguna intervención. Si lo considera que sí, que esa inhibición es un síntoma, ahí va a tener que meter un poquitito la cuchara, porque hay inhibiciones que los pacientes las dejan pasar, no, no las toman como algo a trabajar en el análisis. Freud habla de la anorexia, por ejemplo, como la perturbación más frecuente de la función nutricia, es decir, el displacer frente al alimento por quite de la libido. La anorexia es podríamos decir, es más que eso, ¿no? Pero se observa una inhibición al comer. Es más complejo, ¿no? Que eso, pero se observa una inhibición frente a la comida. Y en un caso extremo, en el caso de la psicosis, ese no comer, esa anorexia, puede ser por miedo al envenenamiento. No sé si alguno de ustedes trabaja con psicóticos, pero es un problema muy grave cuando alguien deja de comer y está en un peso inferior a la norma, o sea, puede llegar como a morir de hambre. Por un fantasma de envenenamiento. Todos me quieren envenenar, ¿no? Como una posición paranoica de que hay alguien que lo quiere matar. Ese es un caso extremo de anorexia, sería. O sea, una inhibición para comer. Otras inhibiciones no se presentan frente a la pulsión oral, pero se presentan, por ejemplo, en la locomoción, parálisis o cancelación de una sola función. ¿Qué descubrió Freud con las primeras histerias? Que decía, la histérica no sabe de anatomía. ¿Por qué? Tenía una parálisis en una pierna y en el sistema nervioso no había ninguna lesión. O sea, de ahí nace el psicoanálisis. Una inhibición para caminar, una inhibición para mover el brazo, una inhibición para tocar el piano, una inhibición, la parálisis del escribiente. Creo que hay un ejemplo en Freud de una persona que no podía escribir. Hay otras inhibiciones, la inhibición del trabajo. Esa es muy grave también. Hay, por ejemplo, un placer disminuido, torpeza o fatiga, esa gente que siempre está cansada. O distracciones continuas al trabajar. Puede haber alguien que consulte, ¿no? Bueno, me echaron del trabajo, no consigo. Me distraje, no sé, me corté un dedo o me distraje y no sé, hice mal un cálculo y se fue todo al diablo, o sea, no sé. Puede haber distracciones que sean graves en el trabajo. O estoy cansado, me quedé dormido, llegué tarde al trabajo. Bueno, hay que pensar si no hay una inhibición ahí respecto del trabajo. Yo les decía el ejemplo de la persona que no podía escribir, la inhibición del escribiente. ¿Qué dice Freud? Que cuando un órgano está hiper erotizado, por ejemplo la mano, la inhibición es una defensa, por ejemplo frente a la masturbación o hacer algo pecaminoso. Bueno, ahora la masturbación no es algo pecaminoso, pero en la época de él sí. Pero yo digo una cosa, cuando la sexualidad no está en su lugar, la sexualidad está en todas partes. O sea, donde no tiene que estar.
Cuando algo no marcha, por ejemplo, todavía se escuchan consultas por impotencia sexual en los hombres, bueno, y en gente joven, ¿eh? Yo tengo en mi clínica casos de inhibición o sea, en una relación sexual se hace todo menos la penetración. Digo, por ejemplo, para tener en cuenta la inhibición, ¿eh? ¿Esa es una inhibición? Bueno, veremos en caso por caso, ¿eh? Pero ahí se presenta un detenimiento, ¿eh? Un detenimiento frente al acto sexual, no sé si llamarlo completo, no sé, pero digo, si alguien viniera y consultara de que, y lo pone en palabras, ¿no? Y dice, por ejemplo, bueno, hace un año que estoy de novio con mi novia, pero todavía no llegamos al acto sexual propiamente dicho, en una pareja joven. Bueno, todavía existe, o sea, no es de la época de Freud la inhibición. La inhibición se presenta hoy. Incluso hay chicos y adolescentes que dicen, bueno, yo para tener relaciones tomo alcohol. Bueno, la previa la toman para desinhibirse, pero ¿qué es eso? O sea, habrá qué, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, son interrogantes. Dice Freud, el yo inhibe estas funciones, por ejemplo, la locomoción, la escritura, a fin de no entrar en conflicto con el ello. ¿Mm? A fin de no entrar en conflicto con el ello. Otras inhibiciones se producen manifiestamente al servicio de la autopunición. El yo puede inhibir funciones para no entrar en conflicto con el superyo. Dijimos con el superyo. Por ejemplo, los casos de los que fracasan al triunfar. Esa gente que cuando le va bien, después le va mal. O sea, algo sucede que cuando consiguen algo triunfan. Ahí hay un conflicto de intereses. El superyo que le dice, no, no te puede ir bien, tenés que sufrir, te tiene que ir mal, y el yo que quiere lograr cosas. Em, claro, lo que proporcionaría dicha, placer, o por ejemplo lo que proporcionaría un rédito de alguna manera, un rédito profesional, todo eso, si alguien tiene culpa y necesidad de castigo, no lo va a poder aceptar bien. Eso también se trabaja en el análisis. ¿Cómo rasurar el superyo? ¿Cómo ponerle límite a un superyo feroz? Que no deja que una persona pueda mejorar, pueda irle mejor, pueda tener un mejor trabajo, pueda ganar más dinero, no sé, tener alguna satisfacción profesional. Prueba le va a interesar diferenciar la inhibición del síntoma.
Porque si el analista diferencia la inhibición del síntoma, va a intervenir distinto con el analizante. No se interviene de la misma manera frente a una inhibición que frente a un síntoma. El síntoma, dice Freud, no le sucede al yo. En cambio, la inhibición le sucede al yo. Pero bueno, el síntoma no es nuestro tema. De todas maneras, en el síntoma hay una idea latente, un sentido oculto que el analista va a tratar de descifrar. En la inhibición, dice Lacan en el seminario 10, es un síntoma puesto en el museo. ¿Qué quiere decir? Que la inhibición es una mostración, como en una vitrina. ¿Vieron? Ustedes tendrán algún adornito en su casa. Está puesto ahí, la inhibición está puesta en una vitrina, en un estante, en un museo, pero no fue leída, no fue leído. Está ahí, quieto, como momificado, petrificado, a la espera quizás de ser leído como síntoma. Sería un paso anterior. Las inhibiciones también se producen en estados de duelo y en las melancolías. Una persona que está en duelo cortó los lazos con el mundo. La libido está vuelta en los recuerdos, en las representaciones del objeto perdido. Entonces, lo que está inhibido es el lazo con el mundo exterior. No está catectizado el mundo exterior hasta tanto el sujeto haga el duelo y pueda volver a disponer de esa energía psíquica, de esa libido, para repartir en los intereses, en los objetos del mundo, en una película, en una amiga, en ir a comprar algo, en salir a caminar, en fin, lo que sea la relación con el mundo. Pero quizás viene bien recordar el caso Juanito para diferenciar inhibición de síntoma, porque ahí está clarísimo. En el caso Juanito, la angustia frente al caballo es el síntoma y la inhibición es la imposibilidad de salir a la calle, de caminar por la calle. Repito, el síntoma es la angustia frente al caballo, ese es el síntoma, la angustia frente al caballo, y la inhibición es la imposibilidad de andar por la calle. Es decir, una limitación que el yo se impone para no provocar el síntoma angustia. En el manuscrito de 1892, de manuscrito A de Freud, en el marco de lo que luego serían las neurosis actuales, Freud se pregunta la relación de la angustia y la inhibición. Y concluye, como causa de la inhibición de la función sexual, una excitación sexual acumulada. Porque en ese momento la angustia la refiere en términos somáticos. En cualquier caso se trataría de una modalidad de defensa,
una fuerza que se opone a algún elemento apremiante. Miren, 1892. ¿Qué va a decir Lacan en el seminario 10? ¿Qué es la inhibición? ¿Cómo leyó Lacan a Freud? Yo no sé si lo extrajo de acá, pero cuando yo volví a leer esto, enseguida se me representó el seminario 10 de Lacan. ¿Qué dice ahí Lacan? La inhibición es un deseo que se contrapone como defensa a otro deseo que no es tolerado. Bueno, yo se lo digo con mis palabras, pero después lo vamos a ver cómo lo dice él. Pero Lacan dice que la inhibición es un deseo que le pone freno a otro deseo que se considera intolerable o inaceptable. Bueno, es una buena lectura, porque el deseo no deja de ser una defensa. El deseo es una defensa frente a la pulsión de muerte. El deseo humano, las ganas, la libido, el empuje, la pulsión de vida, en verdad, lo que dice Freud respecto de la pulsión es que la única pulsión es la pulsión de muerte. Y la pulsión de vida es una defensa frente a la pulsión de muerte. Porque, porque más allá del principio de placer, Freud dice que el estado que realmente quiere el hombre es el estado de cero estímulo. O sea, volver a lo inanimado. Eso dice Freud en 1920, cuando descubre la pulsión de muerte. Ese es lo que es la genialidad de Freud, descubrir que el hombre quiere la menor cantidad de estímulos posible, o sea, descansar, yacer. eh, eh, pero también es cierto, eso sería el goce total que nos llevaría a la muerte, porque imagínense que si no hacemos nada, nos morimos de inanición, o sea, nos quedamos, no sé, sin comer, sin nada, nada. Eh, entonces, la vida, el comer, el salir, el trabajar, el reunirnos hoy para charlar estos temas, eso es pulsión de vida que le hace contrapeso, limita la pulsión de muerte. Le dice, pará, todavía no nos queremos ir, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también hay algo cierto en el aparato psíquico, que es que todos gozamos por contrapunto. Es decir, uno disfruta de algo porque es momentáneo, porque se contrapone el día y la noche, el descanso con el trabajo, las vacaciones con el trabajo, el Caribe con el obelisco. O sea, nosotros sabemos, hay gente que vive en el Caribe o en Brasil que tiene los mismos problemas que tenemos nosotros y vive en lugares paradisíacos. Eso es comprobado. Este, el hijo de una amiga mía vive en Bali y bueno, mandó fotos, pero igual es un embole si él no sale de ahí. También él va a querer ir a esquiar o qué sé yo. Uno se imagina que porque vive en Tailandia se va a quedar así mirando el agua cristalina verde o lo.
o metido en el mar todo el tiempo. O sea, no. Las personas gozan porque con la vida tiene contrastes. ¿Vieron? Había una propaganda muy interesante. ¿Se acuerdan? Que había una persona que veía pasar un avión y decía, ay, cómo me gustaría ser azafata. Después mostraban a la azafata y decía, ay, cómo me hubiera gustado quedarme festejando el cumpleaños de mi amiga que me perdí. Después estaba el otro que no sé, que era neonatólogo y veía, ay, que venía el bebé, que te recibía a los bebés. Después estaba el otro, qué suerte, pero lo decía el que no lo era. El que no era quería estar en el lugar que no estaba. ¿Por qué? Porque se idealiza, ahí está la idealización. Lo que uno no tiene se idealiza. Bueno, el aparato psíquico funciona así. Bueno, me fui por las ramas, disculpen. Pero me parece interesante, no sé, eh, estas puntuaciones. El problema con la inhibición es que no hay asociaciones, porque en el síntoma dice, bueno, ¿y usted esto con qué lo asocia? ¿Y usted por qué le parece que le pasa esto? Pero en la inhibición no, porque no les resulta algo problemático. Entonces, ahí el trabajo del análisis tiene mucho que hacer. Volviendo a... otra cosa importante, que la inhibición tiene un gasto psíquico enorme de energía. No se crean que, bueno, alguien inhibido es algo que puso en un cajón y no lo toca más. No, la inhibición como la represión necesita mucho gasto de energía psíquica. Por eso nosotros creemos que el análisis es más barato que la enfermedad, aunque uno tenga que pagar. ¿Por qué? Porque el análisis libera energía psíquica que uno está gastando en cosas inútiles, además del sufrimiento que trae el síntoma. Uno gasta un montón de energía sin darse cuenta que luego, si el análisis levanta esas represiones y esas inhibiciones, el sujeto tiene disponibles para algo productivo. Y los pacientes le van a decir, ahora me canso menos, antes creía que no tenía tiempo y ahora tengo tiempo para trabajar, se me fue el día trabajando y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque va a disponer de esa energía. Por eso Freud decía que el análisis era un buen negocio, ¿eh? Y el que se queja del análisis de que tiene que pagar, bueno, mejor que pague con plata y no con el síntoma, porque el síntoma consume mucha energía psíquica y las inhibiciones también. Otra cosa que hay que tener en cuenta con la inhibición es el tema de los excesos. La inhibición es una forma de ponerle límite a un exceso. Por eso es tan importante la inhibición. Cuando falla y cuando no debería estar, también es un problema. Pero no solo cuando se presenta la inhibición, sino cuando no está donde debería estar. Por ejemplo, en los ejemplos que estuvimos dando, por ejemplo, como dijimos en la impulsión. O yo tengo un paciente que, bueno, ahora está un poco mejor, pero teniendo 10 años se comportaba como un nene de 5, entonces estaba totalmente... Y fíjense en que, por ejemplo, en el tono de la voz, hablaba en un tono altísimo. Ahí no había ahí hay que construirle una inhibición. Entonces yo, ya estás grande para hablar así.
Mirá, esto mejor que no lo escuchen los vecinos. No solo el tono de la voz, sino ciertos contenidos. Por ejemplo, me decía la madre, mira, me hizo pasar un papelón en el colegio porque contó no sé qué de la casa. Que ya a los 10 años un niño tendría que tener registro, ya es casi un puber, 10, 11 años hoy en día. Bueno, hoy este paciente está cambiando la voz. El otro día en el contestador, hola, soy Juan, le digo cualquier nombre, ¿no? Y yo me quedé, yo dije, epa, ahí noté la gran diferencia entre su conducta, en su falta de inhibición, en el tono con que habla y en los contenidos. Y entonces dije, mirá, Juancito, la verdad, estás cambiando la voz, ya sos un muchacho. Hay cosas de la vida privada que uno no tiene que contarle a la maestra, por ejemplo. Son cosas que uno se tiene que guardar. ¿Qué está haciendo ahí la Está marcando un límite que no estuvo construido en el tiempo, en los tiempos constituyentes, en los tiempos instituyentes, donde esa inhibición ya tendría que haber operado. Algo pasó en la crianza de este niño. ¿Por qué tiene que gritar? Tiene que gritar para que el otro le dé bola, porque la madre, bueno, quizás en algún momento no se sintió escuchado. Entonces, muchas veces, para atraer la atención del otro, levantamos el tono de voz, no nos damos cuenta. Entonces, ahí podemos ver también cómo debe actuar la inhibición, en el buen sentido. Freud pescó, perdón, pobre, Freud descubrió que la inhibición era intrínseca a la constitución del aparato psíquico, porque el aparato psíquico implementaba la inhibición para evitar el dolor. Fíjense, si a un bebé, un recién nacido, lo enfocan con un foco potente de luz, ¿qué hace el ojo? Se cierra, limita el pasaje del estímulo, porque la vista duele. ¿Vieron que a veces a uno le duele la vista cuando es muy fuerte el estímulo? Entonces, el párpado sería algo homólogo en el cuerpo de una inhibición psíquica. O sea, se cierra automáticamente por reflejo. Pero en el caso del aparato psíquico, para evitar el dolor, la inhibición actúa del mismo modo, de un modo análogo al párpado, de un modo análogo, no es lo mismo, porque la inhibición no es material, es una operación psíquica. En 3 ensayos, ¿vieron que 3 ensayos tienen muchos pies de página? ¿Por qué? ¿Por qué tiene muchos pies? Porque Freud lo escribió, lo reescribió y lo corrigió, le agregó cosas a 3 ensayos. Y una de las cuestiones tiene que ver con los diques de la pulsión. Todo el tiempo, sin darnos cuenta, estamos hablando de la pareja, del par pulsión-inhibición. Pulsión-inhibición. No hay pulsión sin inhibición. La inhibición de la pulsión a favor de la cultura. No habría cultura si no le enseñamos a los niños a frenar el impulso.
¿Qué hacen los chicos a los 2 años? Muerden a los compañeros. Nunca, a mí me han llamado para dar charlas en jardines. Hay uno que muerde a los compañeros, pero ¿qué edad tiene? Un sala de 2. Bueno, estamos ahí. Bueno, algo hay que hacer, porque ese niño ya entró. No todos los niños de 2 años muerden. Convengamos eso, ¿o no? Pero todavía es una edad donde la pulsión no recibió de la educación ese límite, o ese niño no registró que eso no. Decir que no es, no es inhibir, no es intentar inhibir una pulsión, sí. La educación tiene una función de inhibición normal y que por favor que la ejerza, porque si no sonamos. Miren, muchas veces en el análisis recibimos niños, yo trabajo con adultos mayormente y adolescentes, pero tengo algunos niños en análisis y yo puedo ver la evolución de los niños que vienen y tocan todos los adornos o los adornos que yo tengo, o miran o quieren abrir puertas que no tienen que abrir y el día de hoy, que ya se constituyó después de trabajo de análisis, la inhibición de esa pulsión. No, no sé, todo no está para tocar. Incluso es bueno que uno no saque los adornos. Yo no los saqué, pero a propósito, porque con ese niño yo tenía que trabajar esto. Si yo lo saco, no estoy trabajando. Lo que no se constituyó, pues ya tenía 10 años. O sea, es un montón. Este es otro. ¿Me entienden a lo que voy? Que nosotros recibimos casos donde falló la inhibición. Entonces el analista tiene que construir ese dique. Todo no se puede tocar. Es lo mismo que las madres que para enseñarle al chico a no tocar saca todo. Y así, así no creo que él le enseñe, porque la que se adapta es ella y el que se tiene que adaptar al mundo es el niño. Yo no digo que deje, no sé, un espejo que se le va a venir en... Yo digo, estamos hablando en un criterio, ¿no? El sentido común. Ahí falta el límite de una madre que no sabe poner límites, o sea, saca todo y el niño no toca nada. Pero seguramente si va a transgredir, algo va a tocar. Y si no es ahí, es en el colegio, y si no es ahí, es en un cumpleaños, y si no es ahí, es en la casa de la tía. Entonces ese niño no se lo banca a nadie. Si el límite no le viene de la madre, le va a venir del entorno, le va a venir de la casa del amiguito, cuando se quiera llevar los juguetes que no son de él, o en el colegio. El colegio es el primer regulador de las pulsiones. Si no los pone la familia, los pone el colegio. Y si no son los que derivan a los analistas. Mire, hay algo que no funciona y ya debería funcionar. ¿Cuáles son los tres grandes diques de la cultura que nos habla Freud? El asco, la vergüenza y la moral. Mejor dicho, no la vergüenza, sino el pudor. Y ahora les digo la diferencia, o ambos, pero en realidad sería el pudor, porque la vergüenza es el sentimiento o el afecto frente a algo que yo ya hice y es inadecuado. Y el pudor es el afecto frente a algo que no hice porque sé que es inadecuado. Entonces, alguien no se desviste, un niño
a los 4 años no quiere que le vean la cola, o a los 5. ¿Por qué? Porque tiene pudor, entonces no se va a desnudar. Pero un niño que lo pescaron desnudo va a tener vergüenza, porque ya lo hizo, ya está el acto consumado. Entonces, entre pudor y vergüenza podríamos hacer esa disquisición. Que el pudor es frente a algo que no hice y la vergüenza es frente a un acto que o me agarraron desprevenido o alguien abrió la puerta y el niño tuvo vergüenza y salió corriendo a taparse. Si esos disques no están a los 5 o 6 años, algo está fallando. Esos chicos que salen desnudos de... O sea, hay cosas que la cultura limita, inhibe el goce de la exhibición. ¿Se entiende? Frente a la pulsión exhibicionista, hay una limitación de la cultura que dice, no, te tenés que vestir porque está tu hermanita, porque no, ese no funciona como inhibición de la pulsión. ¿Qué pulsión? La de andar desnudo, porque los chicos se sacan el pañal, es lo más cómodo, lo que da placer es andar desnudo. Lo que da placer es tocar la caca. Y si a veces los papás no llegan a tiempo, ven al nene metiéndose el dedo en la boca. El asco. El asco es el otro dique. ¿Para qué? Cuando uno enseña el control de esfínteres. Eso es un asco, eso es chancho, caca, no toques esto es caca, aunque no sea, pero esos diques que se van construyendo. O algo más del lado de la moral son las costumbres, ¿eh? No, no crean que es la moral de tribunales. Por ejemplo, no, ese juguete es de tu amigo, no te lo podés llevar. Preguntale si te lo presta. Costumbres. ¿Cuáles? Las costumbres no sacar lo que no es de uno. Y eso tiene que ver con la moral o la ética, pero no digo con tribunales. Pero moral quiere decir costumbres. Bueno, ¿qué se acostumbra a prestar para no ser egoísta? Le enseñamos a los niños a prestar y a los adultos también. A veces hay algunos que no prestan, bueno, o que no son generosos. Pero lo que les digo es esto, que la ética, la moral se va construyendo de a poco. No, no le rompas el juguete, no le revientes el autito contra el piso a tu amigo. Eso no se hace. Ese autito no es tuyo. Ahí va construyendo el ideal del yo, las costumbres, la moral. ¿M? Siempre, bueno, de acuerdo a las edades, tendrá una persona más responsabilidad o menos responsabilidades. Pero un niño no es alguien que pueda hacer lo que se le cante o cualquier cosa porque es niño. Porque bueno, hay muchos padres que muchas consultas que recibimos tienen que ver con niños que no tienen límites. Porque inhibición, no, ¿cómo le voy a decir que no? A ver si se frustra. No, la inhibición, el límite, la sofocación de un gusto, de un goce que un niño se quiere dar, hay que limitarlo. Porque si no es peor, ¿es eso o peor? ¿Mm? Bueno, yo dejaría acá y tenemos un montón todavía para recorrer. Eh, pero si quieren preguntar algo, hacer algún comentario, aquí estoy para que me pregunten. Hola, Graciela, ¿qué tal? Julieta, no, ¿quién me habla? Tamara, ¿qué tal? Un gusto. Tamara. Sí, ¿qué tal, Tamara? Primero, bueno, muy, muy interesante, la verdad, toda la charla estuve anotando varias de las cosas que dijiste.
me quedé pensando, en realidad lo pensé con respecto a una paciente que estoy atendiendo cuando hablabas del caso de Juanito. Nada, quería comentarte, a ver si había entendido bien. Una paciente que se presenta diciendo que tiene ataques de pánico. En realidad los síntomas no terminarían de ser todos los de ataque de pánico, o sea, algunas dificultades, mareos. El tema es que la terminan dejando en un estado de inhibición. Ella no puede salir a la calle, esto le molesta más, le impide trabajar, o sea, la complica muchísimo. Yo en su momento lo había pensado también como algo de esto de la fobia, pero inclusive le pregunté, le digo, bueno, ¿de dónde viene el diagnóstico este de ataque de pánico? Porque ella ya me viene con el diagnóstico armado, me dijo Sí. sí, que se lo había dicho una psicóloga anterior. Mi pregunta venía un poco por esto, cómo, porque lo pensaba, cómo a veces quizás se termina confundiendo un poco estos estados así, eh, más parecidos a la fobia, ya se engancha como tiene ataque de pánico y vienen como con el diagnóstico, agarrados del diagnóstico y no lo quieren largar directamente. Y todavía no puedo avanzar mucho en el tratamiento, son las primeras entrevistas, pero sí, me da más la impresión de que hay algo de la angustia que lo tapa este estado inhibitorio y ella quedándose encerrada, ¿no? Pero el ataque de pánico hoy en día está como muy de moda, que prácticamente todo es ataque de pánico. Hay que abrir la escena. Bueno, no les puedo contar tanto de mi clínica porque, bueno, eh, estoy con un caso parecido. La única forma de atenuar que la persona pueda volver a salir es abriendo el discurso, porque decir ataque de pánico cierra. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo empezó? ¿Hay, Claro. hay alguien en la familia que es así, por ejemplo, ¿no? Mm. Y hay que abrir la escena. Hay que abrir, por ejemplo, bueno, pero a ver, pensemos, ¿cuál es la fantasía? Hay que construir el fantasma. O sea, ¿cuál es la fantasía si usted va y va caminando por la avenida Santa Fe? O sea, que hable de tipo película, que hable, porque ahí van a estar los significantes que te van a ayudar a trazar la línea del miedo. Pero no hay que olvidar esto. Toda angustia, todo miedo es angustia de castración. Todo miedo es miedo a la muerte. O sea que en el telón de fondo de todas las fobias es la muerte, es morir. Yo no sé si esto te sirve, pero quizás vaya por ahí. O Sí, ella sea, lo dice directamente igual esto, lo del miedo a la muerte, hay como una cosa, a sí misma se nombra como medio hipocondríaca, digamos, lo que pasa es que el discurso se le cierra enseguida. Después empieza a tirar algunas otras cosas, pero no relaciona con absolutamente nada. Viene con un discurso muy cerradito, solamente con esto de no puedo salir a la calle, la verdad que me está complicando para vivir directamente. Eh, pero sí, se imagina enfermedades, cosas, o sea, lo tiene como muy presente, lo que pasa es que es muy difícil que pueda empezar a hablar, le cuesta muchísimo, entonces, bueno, como que voy rodeándola para otros lados. claro, porque la inhibición es lo imaginario que avanza sobre lo simbólico, como Lacan lo pone en el nudo, ¿no? En el nudo Borromeo, en la tercera. O sea, lo imaginario, al avanzar sobre lo simbólico se debilita. Lo que hay que hacer, bueno, yo no voy a hablar de topología, pero lo que hay que hacer es, con simbólico, empujar lo imaginario para que el nudo se haga, el nudo Borromeo se vuelva a ser
armónicamente y que los agujeros sean proporcionados, no que el agujero de lo imaginario se meta en lo simbólico y lo aplaste y lo achique. Por eso sí, no puede hablar, no puede hablar porque lo imaginario se mete en lo simbólico y lo aplasta. Por eso lo único que tenemos nosotros es lo simbólico para achicar lo imaginario. Lo imaginario es que un peligro externo se me viene encima, o sea, me aplasta, me va a matar. ¿Cuál es ese peligro? Es lo que ella tiene que fantasmatizar. Por ejemplo, que cruzo la calle y me agarra un auto. O sea, no sabemos nada sobre su fantasía. ¿Sabés? Yo sé que es la taquicardia. O sea, el tema es así en general, que en los ataques de pánico te dicen, no, el miedo que yo voy a tener me va a dar tales palpitaciones que voy a morir de un paro cardíaco. Bueno, todo el mundo muere de paro cardíaco, porque la muerte, hasta que no se para el corazón, pero hay otras causas. El corazón se para cuando alguien se muere, pero antes hubo otras causas. Entonces, lo que hay que hacerle trabajar a un analizante es la fantasía. Claro. Porque con que se me para el corazón y listo, y ahí, chao, ya no tenemos para dónde ir. Sí, bueno, y se para. Eso es lo último, 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 pero en el medio hubo un montón de cosas. ¿Mm? Gracias. Pero siempre es el telón de fondo, siempre es la muerte. Lo que pasa es que el paciente no se da cuenta que está muerto en vida, porque si vos no salís a la calle ya estás medio muerto, porque no haces una miércoles. Y otra cosa que no se dan cuenta es que estadísticamente hay más muertes quedándose encerrado en la casa porque te patinaste, te golpeaste en la bañadera, te electrocutaste y te caíste por una escalera. O sea, estadísticamente... eh, lo que el fóbico no sabe es que el hogar dulce hogar, Home Sweet Home, está lleno de peligros latentes. Pero bueno, por ahí, cuando veamos por ahí el chiste, claro que no siempre uno está para meter un chiste o algo, un chascarrillo o algo del humor en el análisis, pero a veces descomprime, o sea, le quita peso a esa cosa trágica, ¿no? Con que los pacientes vienen en tono trágico, y Lacan decía, hacer de la tragedia una comedia es un poco la tarea del analista, pero bueno, de a poquito, ¿no? No le vamos a tirar un chiste a alguien que está muerto de miedo. Pero digo, para tenerlo en cuenta también, hay que tener en cuenta que los accidentes domésticos matan un montón de gente. Nosotros por lo menos lo tenemos que saber. Y que estar encerrado en una casa, uno puede decir, bueno, ¿eso es vida? Pero eso lo sabe el analista. No es que uno va y ahora le voy a decir eso al analizante, porque puede herirlo tanto en su yo que se va. No hay que molestar demasiado al yo, ¿no? Ese es un consejo. Hay que, con prudencia, el analista siempre tranquilo, esperando la transferencia, esperando los significantes que nos dé el paciente. Siempre el analista tiene que estar un pasito atrás del analizante. Pero como acá estamos en un seminario, podemos ver un poquito más allá y les digo cosas, pero no para que salgan corriendo a decirles a los analizantes. Siempre con prudencia. Bueno, nos vemos si les parece el jueves que viene, a las 6:30. Gracias por estar. Muchas gracias. Muy bueno, gracias. Gracias a ustedes. Que, Gracias, que tengan buena semana. gracias.